Buenos días a todos. En el día de hoy vamos a continuar con el tema que hemos venido trabajando durante las 2 últimas semanas, que es el de habilidades académicas. Hoy nos vamos a dedicar a la habilidad académica para el cálculo vamos también a hablar un poco sobre las alteraciones para en la adquisición de esta habilidad, ¿sí? La discalculia. Bueno, que ya saben, mi nombre es Diego Armando León, doctor en psicología, magíster en neurociencias. Bien, comencemos haciéndonos una pregunta sencilla, y es, ¿qué creen ustedes que sea importante a la hora de establecer cálculos numéricos? ¿Qué necesitamos? ¿Qué procesos? ¿Qué tienen que hacer las personas? ¿Qué habilidades tienen que desarrollar para poder hacer cálculos? Atención. Atención, sí. Memoria. Muy bien, memoria. No ¿Atención sé. a qué aspectos? Muy bien. Pero entonces vamos a ponerlo un poco más claro, a especificarlo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de atención, ¿a qué nos estamos haciendo referencia? ¿Atención a qué? A escuchar las cantidades o visualizar. A hacer ese conteo. Uh-huh. Sí, entonces tienen que haber procesos de orientación atencional, de foco atencional, de selección atencional, y si vamos a hacer operaciones, tienen que haber procesos de atención ejecutiva, es decir, de control atencional. ¿Sí? Me habían dicho también que memoria, ¿qué tipos de memorias creen que son importantes o relevantes? La memoria de trabajo. Y la semántica. Muy bien. ¿Memoria de trabajo para qué? Para poder manipular la información que tenga en el desarrollo de alguna actividad numérica o de ejercicio matemático. Sí, pero entonces recuerden que en memoria de trabajo tenemos tanto habilidades visoespaciales como habilidades fonoarticulatorias. ¿Qué tipo de habilidades creen que sean las importantes? Las visoespaciales. Las visoespaciales. Las visoespaciales. ¿Y fonoarticulatorias? También necesitamos. Un momento que les estoy... tengo que escribir. Ustedes. Quiero escribir para ir tomando apuntes. Entonces, apartamos mejor el escritorio. Bien. Entonces, vamos a pensar un poquitico, a escribir aquí como qué tipo de, antes de los procesos, como qué tipo de habilidades se necesitan para adquirir, para hacer cálculos aritméticos o numéricos. Entonces, en primer lugar, es importantísimo discriminar cantidades. Este es uno de los primeros procesos esenciales o habilidades que se deben desarrollar. ¿A qué me refiero con discriminar cantidades? Entonces, tienes que poder establecer dónde hay más y dónde hay menos. No contar. Sí, aquí no estoy hablando de contar. No estoy hablando tampoco de saber el orden de los números, ni reconocer el sonido de los números. Estoy hablando simplemente de saber dónde hay más y dónde hay menos. ¿Sí? ¿Se me hago entender? Bien. Ahora sí, entonces, ¿qué tipos de procesos creen que estén involucrados en esta habilidad de discriminar cantidades? De saber dónde hay más y dónde hay menos. Ahí sí, procesos cognitivos. Entonces, procesos de orientación atencional, ¿cierto? Sí.
Un momento. Tendría también algo Las- visual, algo de percepción. Sí, claro, se necesitan procesos se necesitan nocias perceptuales, ¿cierto? Entonces, Para tiene que haber identificar más o percepción menos. para saber dónde, porque en últimas eso se hace a través de lo que se ve, ¿no? Ujú. Sí, porque así no se hace conteo, entonces sí necesita eso. Ajá. Y por ejemplo, ¿qué fenómeno ocurre acá cuando en los niños? Yo creo que todos ustedes vieron esas teorías de un error que cometen los niños en un momento de la vida, porque se basan más en los sentidos que en la cantidad, que son los errores que propuso un señor llamado Jean Piaget. Los estadios, Pero ¿qué estadio? Los errores de preoperatorios. exactamente, ¿De qué? Ah, preoperatorios por centración, sí, ¿cierto? sí. Tiene mucho que Entonces, ver con lo concreto, ¿no? Que él planteaba también. no, antes lo concreto, preoperatorio. Ok. Entonces, resulta porque en lo concreto se supera. Entonces, resulta que, en realidad, ¿qué es lo que está pasando en el periodo preoperatorio de Jean Piaget? Todavía, o sea, los bebés, desde bebés, es posible percibir, discriminar cantidades. Los bebés saben dónde hay más y dónde hay menos. Y más o menos tienen una constancia perceptual, ¿se acuerdan? Varianza, constancia perceptual de la que hemos hablado, para reconocer letras y demás. Aquí también funciona. Ustedes saben más o menos que el tamaño de las cosas se mantiene constante, o la cantidad de elementos dentro de un grupo se mantiene constante, ¿sí? Eso es un proceso puramente perceptual. Cuando eso se sigue aplicando en la vida cotidiana, pueden haber fallos. Por ejemplo, el típico ejemplo de que tú pones bolitas de plastilina, pones 5 bolitas muy juntas y pones 5 bolitas de plastilina muy separadas. Y el niño va a decir de 4 o 5 años que hay más donde están separadas, porque está atrapado en su sentido visual. Todavía no puede descentrar su atención, o sea, no puede cambiar el foco atencional, porque la percepción está guiando el foco atencional. Es un proceso abajo-arriba, ¿cierto? No arriba-abajo, ¿sí? Para comprender el mundo, ¿sí? Entonces, él hace sus inferencias, sus juicios aritméticos, en este caso, numéricos, a través de la cantidad de espacio que ocupan los elementos y no per se el número de elementos. Entonces uno cree que es un error, pero no, es una forma de procesar el mundo a través de cantidades, o sea, de longitudes. Entonces es una forma muy útil de establecer dónde hay más y dónde hay menos, ¿sí? Entonces también tiene que haber percepción de longitudes y el espacio. Es algo que establece, y está en el libro de Dehaene, es que la concepción del número, de las cantidades, está atada estrechamente a la percepción del tamaño del espacio y de las longitudes, ¿sí? Número, tamaño, espacio y cantidades son como, tienen unos antecedentes en el neurodesarrollo muy similares, ¿vale? Y no es una habilidad propiamente humana. Muchos animales pueden establecer juicios o discriminación de cantidades incluso mucho más precisas que los seres humanos. Sí, ahora lo vamos a ver. Vale, entonces esto se desarrolla muy temprano. Esta habilidad de discriminar cantidades está desarrollada desde los primeros meses postnatales. Un niño de 4 meses postnatal ya es capaz de discriminar dónde hay más y dónde hay menos. No puede tener palabras, no tiene todavía desarrollo léxico, no tiene todavía el desarrollo semántico para poder comprenderlo, ¿sí? O para establecer conceptos. Todavía no discrimina sonidos ni formas de números, no maneja números, pero sí puede con su comportamiento demostrarnos que sabe dónde hay más y dónde hay menos, ¿sí? Y lo mismo los niños de preescolar. Desde los primeros meses, 4, 5 meses, ya esta estabilidad y se mantiene a lo largo de la vida. Se puede llegar a alterar o no desarrollar bien, ahorita lo vemos cómo. Entonces, esto es una primera habilidad que implica orientación, percepción de longitudes y espacio. Vale, cuando hablamos de atención, más que una atención selectiva o algo así, es pura orientación atencional, es mover tus sentidos. Es una atención involuntaria de bajo orden, ¿sí? No implica un lenguaje,
no implica semántica, todavía no. Otra habilidad, hablemos entonces ahora de una habilidad. Vamos la de azul. Ahí sí, para reconocer. Yo le color morado. Y no me la dejan morado. Que no sé qué está pasando con el mouse. Ya. Reconocer los números. ¿Sí? Que es diferente discriminar las cantidades. No sé qué me está pasando, que no me funciona el mouse. Reconocer los números. Para reconocer los números, ¿qué necesitas? Para saber percibir los números. Ya no las cantidades. Toda la parte visual. Entonces, hay dos tipos de reconocimiento de los números. Entonces, se pueden reconocer los números como visualmente, formas, ¿cierto? Ya no como suenan, no como fonemas, no como palabras, sino como formas. Ya no el número como una palabra, sino como una forma. Entonces, aquí tenemos procesos visuales, ¿cierto? Para reconocer la forma del número. ¿Desde qué momento los niños comienzan a reconocer las formas de los números? ¿A los 3 años? ¿Sí? ¿Alguien da alguien más temprano? Sin ponerle nombres, sin decir los nombres, solamente sabiendo que esos garabatos o sea, se refieren a algo en el mundo, que se llamamos números. Creo que niños muy tempranamente ya discriminan de letras o reconocen por ahí desde los 2, 3 años, ¿sí? Incluso mucho antes, o sea, reconocer la forma, o sea, como algo que está cotidianamente, porque es que los números se nos presentan en todo lado donde tú vas, ves números. En la puerta del apartamento hay números, en el televisor, en los dígitos de los computadores, de las tabletas, en el control remoto, por ejemplo, los niños con los controles remotos ya reconocen esas formas, ¿sí? Simplemente como objetos de la vida cotidiana, ¿sí? Ese es un desarrollo muy temprano, pero es un desarrollo gnóstico, semántica y sin todavía léxico, ¿sí? Luego viene reconocer o discriminar los números como, como sonidos y palabras. O sea, ya es un desarrollo. ¿Qué tipo? Aquí irían habilidades, Fonoarticulatorias. articulatorias, habilidades léxicas, porque ya verlo como una palabra, ¿cierto? Sí. También hay aspectos atencionales y esto, principalmente lo fonoarticulatorio, va a dar lugar a la memoria a corto plazo para números, ¿cierto? Que más adelante va a surgir la memoria de trabajo para números, que es una memoria de tipo fonoarticulatoria. ¿Sí? Cuando uno hace operaciones aritméticas, uno no las hace viendo la palabra del número, ni viendo, y es poco probable que lo hagas viendo los números. Algunas personas sí lo pueden hacer, pero la mayoría lo que usamos para hacer operaciones con números es a través de el sonido, ¿cierto? 5 más 5 menos 2 más 3. ¿Alguien los está visualizando? No, uno
simplemente el sonido en su cabeza. Eso es memoria a corto plazo. Entonces, se van desarrollando en la forma que yo les digo. ¿Cuándo los niños pueden comenzar a usar palabras de números? 5, 3, 4, en los 2 primeros años de vida, ¿cierto? Y los van mejorando hasta el tercer año de vida. Pero los niños cuando llegan al preescolar ya saben la palabra, decir los números, o sea, no verlos y repetirlos, sino usar la palabra 5, Claro. 3. Entonces se desarrolla en los primeros años de vida. Cuando reconocen que esos números tienen palabras y se pueden escribir, eso sí es más tardío. Eso ya tiene que ver con 4 o 5 años que aprenden a hacer las palabras de los números o usar los signos, los números que representen sonidos. Es más complejo todavía, porque el signo, por ejemplo, el 5, no tiene los fonemas 5, ¿sí? Son habilidades que se van desarrollando ahí sí en los primeros años de educación preescolar y escolar. Esto va de la mano de desarrollar habilidades de control atencional para manipular esos sonidos y habilidades de memoria a corto plazo, ¿cierto? Que van a posibilitar que se hagan operaciones numéricas. Todavía esto no se pueden hacer. ¿Vale? Ahora, ¿qué otras habilidades? Después o concomitante o más o menos hacia el mismo tiempo se comienza a desarrollar habilidades para ahora sí, para la ordinalidad y la cardinalidad. ¿Saben a qué se refiere, a qué me refiero con eso? Sí, señor. ¿A qué? O sea, Uno, dos. sí. Cuando se dicen perdones, es cuando Tranquila. se dice ordinales, 1, 2, 3, 4, y cardinales, primero, segundo, tercero. ¿Sí? Ajá. Entonces, ¿qué va asociado con los aspectos de discriminar cantidades? Entonces, aquí los niños, o los humanos, que esto ya es una habilidad más humana, deben aprender nociones mucho más abstractas, ¿sí? De, primero, hay un orden, ¿sí? Entonces, los números representan órdenes, o sea, pueden jerarquizar de forma ordenada desde escala, ¿sí? Y segundo, cada uno representa una cantidad, ¿sí? La cardinalidad. O sea, llevan un orden y representan magnitudes. ¿Y qué son magnitudes abstractas? Pueden ser peras, pueden ser manzanas, pueden ser objetos, pueden ser años, pueden ser lugares, ¿sí? Entonces, ordinalidad, cardinalidad y magnitud. Y magnitud. Entonces, esto ya sí tiene que ver con desarrollar habilidades semánticas y articularlas con las habilidades de discriminación de cantidades, ¿sí? Y también habilidades prácticas, porque esto en última se vuelve también algo motor, ¿sí? Habilidades prácticas, motoras, de memoria motora, de memoria procedimental, ¿sí? Por ejemplo, contar con los dedos o hacer ciertas operaciones de forma mecánica. Entonces, esta acción va a ser esencial para aprender, para comprender los números. En últimas, esto nos va a poner a comprender la noción de número y de escala. Más o menos cuando los niños logran que es fundamental para el conteo. En últimas, todo esto es necesario para contar. ¿Cuándo se aprende esto? Empieza a los 4 años. Pero ¿Cuándo se domina en realidad? No repetir números, porque repetir números es lo que ya hemos visto arriba. no. Yo pienso que eso se domina cuando se conoce o cuando el niño empieza a conocer todo el sistema numérico, y eso es después de los 6 añitos.
Exactamente. Después de los 5 o 6 añitos, que es cuando tú ya le enseñas que 9 forman, que 10 forman una unidad y ellos ya empiezan a hacer más relación de cantidades o como darle un orden a esas cantidades. Ujú. Y esto es algo casi que hasta espontáneo, ¿sí? Con el aprendizaje. Al principio cuesta mucho y luego esto fluye de un momento en el que se desarrolla, ¿cierto? Incluso hay componentes madurativos que tienen que ver también con el neurodesarrollo de conectividades para que faciliten la memoria de trabajo, el control atencional. ¿Qué pasó? El control. Y esto en últimas depende pues de la conectividad cerebral. ¿Sí? Conectar áreas semánticas con áreas visuales, ¿sí? Es algo que exige entrenamiento, pero también exige unos momentos, unos tiempos. Y no se va a desarrollar antes de los entre 6 y 8 años. Por lo tanto, ¿qué pasa con esos papitos que están felices porque sus niños a los 3, 4 años saben contar? ¿En realidad saben contar? No. No, porque... Ellos saben repetir. Exacto. Y lo hacen porque lo están Esos... escuchando todo el tiempo, pero en sí ellos no tienen y por eso empiezan a mezclar números, los niños así. Entonces, 1000, 8000, 200 millones y empiezan a mezclar y no le dan un orden. Es porque simplemente es un ejercicio de repetición. Claro. Y entonces, para que eso se desarrolle, pues, por ejemplo, ¿cómo verificas que esto está desarrollado? Pues que cuente hacia atrás o que cuente desde un número particular. Ah, bueno, entonces cuenta de 7 hacia atrás o de 7 hacia adelante. ¿Sí? No lo puede hacer porque tiene, ¿qué es lo que tiene antes? Tiene esto. Tiene una memoria procedimental para repetir como un lorito sonidos. Eso no es contar. 1, 2, 3, 8, 10. Así, ¿no? Se lo saltan y todo. Bien, sus papás no saben de neuro. Entonces, el fin último no es que repita números. Claro, que repita números es importante para desarrollar estas otras habilidades que están arriba. Pero lo que se requiere en realidad al final es este tipo de funciones que se van a desarrollar más adelante. Entonces, hay que darle su tiempo y no hay que presionarlos. ¿Por qué lo digo? Que yo veo muchos papás y en alguna forma también docentes de preescolar que presionan mucho a los niños para que sepan los números y en primero sepan sumar. Algunos lo logran, sí, algunos de pronto lo logren y tengan, si se estresen logrando, pero algunos muchos más desafíos. Siempre pensemos en los que están más abajo que en los que sí lo logran, ¿no? Porque siempre es, no, pero es que si fulanito pudo y pudo y pudo, claro, pudo a un costo, a un estrés familiar, a un estrés de él, de la persona, tal vez ese tiempo, ese estrés podría poder ser dedicado para desarrollo de otras habilidades más relevantes para la vida, como habilidades sociales, afectivas o motor. Va a lograr más adelante con menos estrés, ¿sí? Cuando su cerebro esté más preparado. Pero entonces la sugerencia es, esperen, presionen los tiempos de desarrollo lógico, matemático y madurativos, ¿sí? Y eso también se le puede comunicar a los papás, porque muchos quieren que porque el vecino, que porque el primo ya habla en inglés o dice los números o cuenta a los 4 años, porque mi hijo no lo va a hacer, como si fuera una carrera, ¿no? Y después ese niño cuando llegue, no sé, al bachillerato pierde 2 años, se sale del colegio, entonces todo ese tiempo que se aceleró se perdió y se le dañó la vida, o cuando llegue a la universidad, pues simplemente cambia de carrera constantemente. Entonces, ¿para qué tanto correr? Si en la vida su tiempo no es tan significativo. ¿Algún comentario sobre esto, mis niñas? Sí, profe. Además, esto les gusta mucho a los niños. Mm. A la mayoría, entre leer y escribir, ellos prefieren el cálculo, obviamente. Pero Les hasta que llegan a parece. qué grado. Lo estoy viviendo en primerito, ¿sí? O sea, hay Sí. muchos de los niños míos dicen, ay, no, profe, más vamos a unos juegos de razonamiento lógico. Entonces, esto es mucho, mucho más rápido, más dinámico, no tiene que escribir tanto. Cuando se hace a su tiempo, ¿cierto? Cuando no se hace a su tiempo, pues se acelera mucho. Y lo otro es que, algo que me suelen contar los profes, y que de pronto algunos los vivimos, las matemáticas son chéveres y divertidas, como hasta tercero, cuarto, y es cuando el profesor de matemáticas deja de ser un pedagogo para ser un matemático. Ah, ¿Sí? En eso muchos sí, casos, ¿no? Todos.
porque entonces el matemático quiere hacernos entender la lógica de la matemática, y pues muchos no nos interesa la lógica de la matemática sin usar las matemáticas, pero Sí, bueno. es verdad. Sí. Algo parecido a lo que pasa con el español, ¿no? El español es que nos toca aprendernos las reglas gramaticales y todo esto, que se vuelve todo muy confuso. Bien, ahora, otras habilidades importantísimas para las matemáticas. Es importante, o para el cálculo aritmético, ¿sí? Necesitamos poder hacer cálculos métricos. Puede estar un poco de la mano de la primera, ¿sí? Y entonces aquí, toda esta parte de... No me chiquita la letra ahí. Bueno, entonces, cosas como orientación espacial, ¿sí? Todo eso tiene circuitos cerebrales diferentes y momentos de desarrollo diferentes, pero los estoy separando así, entonces, ¿vale? Bien. Orientación espacial, percepción del movimiento, toda esta ruta magno, moverse, entonces, va a ser muy importante. Y eso va a ser esencial para otros cálculos más adelante, que vamos a, otro tipo de cálculos que vamos a desarrollar más adelante, que no es solamente contar y demás, ¿sí? Que son, entonces, más adelante, muchos de los cálculos de grandes cantidades, esto va a ser, por ejemplo, tan importante para cálculos de grandes cantidades, y más aproximativos, y del tiempo. Está muy relacionado con la 1. ¿Sí? Entonces tienen que ver más con esta ruta dorsal del procesamiento del espacio, del movimiento, de los cambios de movimientos, sí, esta ruta magnocelular también. Y por último, a ver, podemos tener más, pero por ejemplo estas serían las básicas. Cambiémosle de color para que todo les quede con un color diferente. Azulito de este. Está el razonamiento aritmético. Me faltó otra. Ya, antes del razonamiento aritmético estará el uso de operaciones 7. Uso de operaciones aritméticas, ¿sí? Que tienen una cantidad de componentes semánticos, procedimentales, de memoria procedimental, de memoria de trabajo fonoarticulatoria y visoespacial, tiene componentes de control atencional, de manejo, no tanto manejo léxico, y bueno, y de lo anterior que ya hemos visto, de cantidades y demás. Es cuando nos enseñan a multiplicar, cuando nos enseñan a dividir, ¿sí? Algoritmos para hacer cosas, para resolver problemas. Que es mucha memoria procedimental. Oh. Y por último tendríamos, ay, ¿qué pasa? Ahora sí. Razonamiento matemático. Se me va el problema no tener un tablero. Hace falta el tablero. Total, profe. Bien, listo. Y tanto al razonamiento aritmético. Uy, ¿por qué se me crecen las letras? Entonces las estoy llevando más pequeñas. Hacia abajo. Se enloqueció esto. En lugar de hacer la letra pequeña, la está haciendo grande. Ah, bueno, pero puedes escribir acá. Pongámosle en... Entonces, el razonamiento aritmético tiene que ver muchísimo con, ahí sí, operaciones
que tiene que ver con planificación, ¿sí? Tiene que ver con también memoria procedimental para hacer usar las operaciones anteriores. Esa de las operaciones es mucho memoria procedimental. Tiene que ver también con memoria de trabajo, control de la memoria, control atencional, ¿sí? Tienen que ver mucho con memoria semántica. ¿Por qué? Porque es cuando las típicas tareas que le ponen a uno el caso, ¿no? Una persona va y se compra 10 manzanas y luego sí le toca hacer el análisis. ¿Sí? Entonces eso es mucho de memoria semántica y casi también que memoria. Muchas veces uno recuerda cómo lo hizo, o dónde lo hizo, o dónde lo aprendió. ¿Sí? Y en gran parte un funcionamiento ejecutivo. Bien. Entonces vean que todo lo que está implicado en algo tan simple como aprender matemáticas, ¿sí? No es tan fácil aprender a hacer cálculos. Listo. Entonces las voy a dejar ahí. Y vamos. Cada una de estas grandes habilidades y pequeños procesos deben ser entrenados en momentos determinados y se van a entrenar desde el nacimiento hasta básicamente hasta la básica primaria y más adelante con otros tipos de cálculos más complejos, ¿sí? Dependiendo si aprendes trigonometría, bueno, funciones y demás. Pero, en esencia, llevarían este orden. Y alteraciones en procesos de atención, verbales, léxicos, pueden comprometer el desarrollo de cada una de estas habilidades, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de cálculo, cuando hablemos de discalculia, cuando hablemos de problemas, no solamente tenemos que hablar de esas habilidades, de qué es lo que no puede hacer, sino cuáles procesos cognitivos están siendo comprometidos y en qué momento se desarrollaron o qué falló en el momento del desarrollo de esos procesos para poder establecer cómo podemos intervenirlos. ¿Sí ven por qué hice tuve que hacer este tipo de análisis? Bien. Ahora sí vamos, entonces. ¿Qué dice la teoría? Que por lo menos, acá ahí falta una tilde en bebés. Hay un sistema antiguo que le da sentido al número, que sería un sistema de cantidades muy temprano, porque ya me dio... Sí. Que es obviamente en los bebés, que es para establecer cantidades, para comparar cantidades, y esto es lo que más adelante va a formar el componente central del sentido del número y de todos los cálculos, ¿sí? Y si se altera el desarrollo de esta función o de estas habilidades, ese sería el componente central de todas las discalculias, ¿sí? Y entonces esto va a comprometer más adelante calcular tiempos, distancias, horarios, ¿sí? Rutas, todo lo que tenga que ver con números y cantidades. Otro sistema se habla basado en el lenguaje, que sería en semántica, léxico, y en la repetición de operaciones, que estaría más involucrado en la multiplicación, por ejemplo, en aprenderse las tablas, repetirlas. ¿Qué es lo que hace uno cuando se aprende las tablas de forma mecánica? Una memoria procedimental, 5×5, un lorito 25, ¿no? Como saber montar bicicleta, como saber caminar, entonces eso se vuelve una memoria de procedimientos que está atado a el desarrollo motor. Entonces personas que tengan alteraciones en el desarrollo motor tendrán, o en el desarrollo orofacial o en el desarrollo fonoarticulatorio, van a tener más problemas para aprenderse las tablas, que no alcanzan a repetirlo, ¿no? Automatizarlo. Cálculos complejos que tienen que ver con zonas parietales, mover los ojos, fijar un foco atencional, cambiar el foco atencional, ¿sí? Representarse el espacio, saber qué es adelante, atrás, arriba, abajo, ¿sí? Poder girar objetos y cálculos con los dedos, que tiene que ver con operaciones sensoromotoras. Bueno, entonces eso es lo que se habla básicamente de los sistemas usados en el cálculo. Lo que les decía, el sistema de magnitudes, de magnitudes, de cantidades, se desarrolla muy tempranamente. Entonces, por ejemplo, se han hecho experimentos con niños y a ellos se les muestra, por ejemplo, un objeto que entra, está tapadito, y luego se le quita la pantalla y hay un objeto. Entonces el niño pierde interés porque es algo cotidiano, es algo normal, es algo que no llama su atención.
¿Qué pasa si en lugar, ay, no está el resto de la animación, en lugar de un objeto hubieran dos? ¿Sí? Entra uno y hay dos, o entran dos y solamente hay uno. Entonces el niño abre los ojos, se pone un poco ansioso, chupa más, si tiene un chupito o algo así, su cerebro se activa más porque hay algo raro. Entonces él discrimina que si detrás de una pantalla entraron dos objetos, no puede quedar uno. Tienen que mantenerse por constancia perceptual los dos. ¿Sí? Entonces tempranamente se discriminan pequeñas cantidades. Esto también lo pueden hacer otros animales, como leones, saber cuántos animales hay en su manada. Ellos saben cuántos son ellos, ¿sí? Y quién es extraño. Otros animales también, por ejemplo, palomas. Las palomas son unas duras calculando migajas, por ejemplo. Ellas saben con exactitud dónde hay más y dónde hay menos migajas para volar hacia allá. O dónde hay más y dónde hay menos maíz. No saben, no tienen nociones de números, ni sonidos de números, ni palabras de números, pero saben con exactitud dónde hay un grupo con migajas y en otro grupo hay 105 migajas. O sea, pueden discriminar con mucho detalle esas diferencias tan pequeñas, ¿sí? Otros animales, con peces incluso, hay varios experimentos que se han hecho con peces cebra, por ejemplo, en los cuales para acceder a comida ellos tienen que ir a ciertos lugares donde tienen códigos numéricos y ellos aprenden a discriminar cantidades de objetos para poder desplazarse en su ambiente. Las ratas pueden contar cuántas palancas, por ejemplo, si dan 10 palancazos les dan comida, si dan más de 10 o menos de 10 no les dan comida. Ellas aprenden no a contar como nosotros contamos, pero sí a establecer una noción de cantidad de movimientos para lograr recompensas. Muchos primates como macacos, chimpancés, orangutanes, incluso aprenden a dominar signos que representan cantidades, es decir, números, ¿sí? Los delfines también. Entonces, miren que esto es una habilidad dispersa en muchos de los animales no humanos y en humanos de forma muy temprana, ¿no? La de manejo de cantidades. Y hacer cálculos simples, incluso hasta sumas. Bueno, esto es lo mismo que les vengo diciendo, los sistemas. ¿Qué tenemos a nivel cerebral? A nivel cerebral lo que tenemos es unas estructuras muy importantes, principalmente algo que vamos a conocer como el surco intraparietal. ¿Sí? Entonces el surco intraparietal va a ser esencial para la representación de las cantidades, de los tamaños, para comparar dónde hay menos y dónde hay más. Esto se desarrolla tempranamente. Y alteraciones en la conformación de este circuito, el circuito integrado por el surco intraparietal o la corteza parietal inferior, va a comprometer enormemente el desarrollo de las habilidades numéricas, ¿sí? Para la formación de la noción de número. Entonces, probablemente va a conllevar a una discalculia. Por otro lado, ya lo hemos visto, áreas inferiores, inferotemporales o occipitotemporales inferiores para el reconocimiento de palabras y dígitos. Este es el cajón de letras. Acá responden para los números como dígitos vistos o como formas o para las palabras de números vistas. ¿Sí? Necesitamos un procesamiento fonoarticulatorio en áreas perisilvianas asociadas con reconocer y reproducir los sonidos, los fonemas de los números. Y por último, áreas o circuitos frontales que se conecten con todo esto hacia atrás anterior y con cerebelo y ganglios basales para desarrollar las habilidades de operaciones y razonamiento aritmético. ¿Sí? Bien, todo esto se va conectando a lo largo de la vida, de los años escolares, para desarrollar las habilidades aritméticas. ¿Vale? Que eso es mucho de lo que ya les he venido diciendo. Esto sigue siendo lo mismo, un poco más descrito, mejor descrito. Entonces, lo mismo, el surco intraparietal, el giro angular y el sistema parietal superior para establecer operaciones aritméticas. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bien. ¿Sí tenías más o menos nociones de lo complejo que era esto de las matemáticas? No, señor. Sabíamos que era complejo, pero no tanto. Como que uno pensaba que el número era simplemente el número, ¿no? Ustedes vean todo lo que implica, ¿no? Entonces, por eso, pero poderlo desglosar es chévere porque ustedes desarrollan o pueden desarrollar didácticas para enseñarlo o detectar problemas o intervenir. Bien,
En animales, por ejemplo, se ha visto también, esta sería la correspondencia del surco intraparietal, principalmente en macacos, para las operaciones. Entonces vean que este surco intraparietal en muchos trabajos comienzan a coincidir que es principalmente en componentes derechos e izquierdos, es el bilateral, para el procesamiento de la numerosidad, lo llaman algunos, ¿sí? O sea, es decir, para la noción de el número, de la cantidad. Bueno, hay estudios que muestran esto cómo se va desarrollando entre los primeros años de vida, ¿sí? Y, por ejemplo, muestran que depende de la conectividad con otras áreas, ¿no? Entonces, principalmente la conectividad con componentes de hacer operaciones matemáticas, ¿sí? Que incluyen números, requiere que se establezcan no solamente desarrollos locales, intraparietales, sino también desarrollos de conectividad con otras áreas, por ejemplo, con la ínsula, con la corteza prefrontal, con áreas fonoarticulatorias, con áreas visuales, ¿sí? Todo ese cableado que yo les dije ahorita. Establecer todo ese cableado va a tardar un tiempito, ¿no? Entonces, esto nos muestra este tipo de estudios por ejemplo, los adultos tienen mayor cantidad de conexiones cuando hacen estas tareas que los niños. Quiere decir que en los niños todavía falta desarrollar bastante esta conectividad. Entonces hay que dar tiempo. Y si se dan cuenta, estas barritas son muy grandes. ¿Qué quiere decir esta barrita tan grande? Que hay unos que tienen mayor conexiones y otros que tienen menores conexiones. ¿Por qué? Por eh, factores genéticos, por factores ambientales, por las habilidades de los padres, por el tipo de enseñanza, ¿sí? Entonces, debemos respetar la diferencia, ¿no? Algunos van a desarrollar más rápido estas habilidades que vimos anteriores, algunos les va a tomar más tiempo. Y hay algunos todavía va a ser más difícil, y esos que de más difícil son los que necesitan apoyo. ¿Sí? De acuerdo también al mismo de Han, que es uno de los que más ha estudiado ese tipo de cosas, entonces percibir los números es algo muy rápido, estas habilidades de reconocimiento casi que léxico, ¿sí? Las palabras, esto es a los 150 milisegundos, es decir, es muy, muy rápido que una vez se aprende a reconocer una forma se pueda discriminar. Comparar cantidades requiere un procesamiento mucho más elaborado, pero todavía es inconsciente, todavía es involuntario, que va alrededor. O sea, para que algo sea percibido como conscientemente con palabras, tiene que superar los 300 milisegundos. Esto todavía está en 190 milisegundos, ¿sí? Es algo que se da muy rápido, ¿no? Sí, pero ya ahora sí, poder hacer movimientos, preparar movimientos para hacer operaciones matemáticas o para resolver un problema, requiere planificación. Esto sí ya requiere un poco más de los 300 milisegundos. Y para automonitorear y corregir los errores al momento de hacer un cálculo, requiere casi medio segundo, ¿sí? Bien. Ahora sí vamos a centrarnos sobre las habilidades de las matemáticas. Entonces, en algunos trabajos se ha propuesto que del 3 al 10% de las personas escolarizadas pueden presentar problemas para aprender matemáticas, que es un número pues alto, 3 de 100 o 10 de 100 es alto. Pueden llevar a retraso y deserción académica, ¿sí? Y en muchas personas puede llevar a que tengan problemas para ingresar al mundo laboral. Tengamos en cuenta que estas son habilidades cada vez más necesarias. ¿Sí? Anteriormente como que tú necesitabas saber lo básico para hacer cuentas. Actual y en el futuro va a ser esencial, por ejemplo, que las personas aprendan a programar. ¿Sí? Una de las habilidades esenciales en los próximos años, tanto a nivel de educación básica como a nivel profesional, es la programación. Y para la programación tú necesitas tener habilidades matemáticas y lógico-matemáticas. ¿Sí? Además, para hacer estadística, ¿sí? Ustedes, sacar notas y demás, necesitan tener eso en cuenta. Y moverse en el mundo cotidiano, saber la ruta, saber cuánto tiempo se tardan. Bien. Comorbilidad con dislexia y déficit de atención. Muchos de los problemas en las matemáticas o están relacionados con dislexia porque son problemas fonoarticulatorios o están relacionados con trastornos atencionales porque son problemas de funciones ejecutivas y atencionales. ¿Sí? O con disgrafias porque son problemas para control motor. ¿Cómo vamos a evaluarlas? Entonces, primero se evalúa el sentido del número, ¿sí? Entonces, y ya miramos que en el sentido del número, miras que pueda establecer relaciones entre cantidades de más, menos, o sea, dónde hay más, dónde hay menos, de distancia. La memorización de hechos matemáticos, es decir, las operaciones, que puede usar operaciones básicas, eso dependiendo de la edad, ¿sí?
de sumas, restas, multiplicaciones, etcétera. Precisión en el cálculo fluido, precisión o cálculo fluido, digo. Entonces, que las operaciones las use bien para que llegue a resultados precisos. Y que pueda usar el razonamiento matemático, es decir, establecer relaciones semánticas para resolver problemas de la vida cotidiana, y entonces esto implica habilidades de lectura, de manejo del discurso y de integración de la información, ¿no? Bien. Con los criterios diagnósticos, entonces tienen que haber dificultades por lo menos durante 6 meses, ¿sí? En razonamiento, memorización, razonamiento matemático, de sentido de número, en las que vimos anteriormente, ¿no? Habilidad para las matemáticas, estas dificultades son académicas, ¿no? Entonces esto es reportado por los profesores o en el boletín de notas o de problemas en el trabajo. Estas tienen que ser ya alteraciones evaluadas en pruebas estandarizadas para aritmética, ¿no? Entonces casi todas las pruebas de inteligencia, por ejemplo, tienen pruebas de aritmética, la ENI tiene pruebas de aritmética, o hay pruebas específicas de aritmética. La ENI es la batería de evaluación neuropsicológica infantil que la desarrolló Ardila y Matute y Ostrowski. La dificultad, esta interfiere con el rendimiento académico. Las fallas no son súbitas, sino que comienzan en la edad escolar. O sea, hay una historia de problemas desde el inicio de la vida escolar, ¿sí? Y no son explicadas como criterio de exclusión por otro trastorno mental o cerebral, ¿sí? Lo que hemos visto. Acá hay algunos signos de alerta para posibles desarrollos de discalculia, ¿sí? Entonces tenemos sospecha de por ejemplo, se le dificulta contar sin los dedos. Claro, depende de la edad, ¿no? Tiene muchas dificultades para contar hacia atrás. Resulta muy complicado hacer cálculos aproximados, o sea, precisos. O es más o menos cuánto sería si tú coges esta cantidad y le sumas esta cantidad o las combinas. ¿Sí? Le cuesta manipular cifras grandes, como centenares o mil. Muestra problemas para saber qué operación hay que aplicar en razonamiento matemático. Si yo tengo 5 niños y a cada niño le doy 10 juguetes, ¿cuántos juguetes regalé? ¿Qué operación hago? Si hago una suma, me voy a demorar mucho. Es mejor hacer una multiplicación. Bien. Les es muy difícil memorizar las tablas de multiplicar. Tiene errores de transcripción. Por ejemplo, escribir números dictados. Suele dedicar mucho tiempo y esfuerzo a hacer deberes en áreas matemáticas, más que los demás compañeros. Se ve ansiedad y demás. Otros componentes que podemos ver en nuestra vida diaria y no solamente en niños. Por ejemplo, confundimos las rutas. Entonces confundimos la ruta, qué sé yo no sé mucho de rutas porque no cojo muchas rutas. La 123 y cogí fue la 132. ¿Sí? O la N, entonces a muchos nos pasa, ¿no? Y entonces terminamos en otro lugar y nos pegamos unas perdidas tenaces. O, por ejemplo, eso no se usa mucho acá, pero en la mayoría de los países serios, con sistemas de transporte serios, tú tienes que tener en cuenta los horarios, ¿no? Entonces tú llegas, el tren, el metro sale a tal hora ¿sí? Entonces esos horarios, entonces pierde los vuelos, pierde los trenes, pierde las rutas porque no mira bien los horarios, se le dificulta calcular los horarios, ¿sí? Confunde las vueltas en transacciones económicas. Bueno, cosas así que nos puede pasar, pero cuando pasa reiterativamente, y muchos podemos haber pasado por la primaria y bachillerato y decir, ¡ah! Yo hubiera podido ser diagnosticado con discalculia. ¿Sí? Bueno. Adicionalmente, este es uno de los trastornos con más problemas de definición, más imprecisos, por lo tanto también hay menos diagnósticos. En Colombia es muy raro ver un diagnóstico de discalculia, ¿sí? Porque se piensa que no, que esto es inatención, que esto es pereza, que es que no le gusta, ¿sí? Se le da a otro tipo de problemas. Y es una habilidad compleja y muchos no conocemos la complejidad que tiene que ver esta habilidad, ¿vale? Bueno, características, entonces no es un trastorno uniforme, vemos que hay alteraciones
espaciales, puede tener sexuales, alteraciones de memoria procedimental, alteraciones grafomotoras, alteraciones de razonamiento, no todas al mismo tiempo, es una diversidad en estos tipos de alteraciones, ¿no? En la memoria semántica, memoria episódica, en la memoria procedimental, en la memoria de trabajo, en el manejo de símbolos, en la lectura de números, en la comprensión. Todo esto tiene que ser evaluado con precisión para determinar qué es lo que está pasando. Mucho, ¿no? En los modelos de clasificatorios se habla de que tendríamos una discalculia verbal con proyección de la dislexia, entonces donde tenemos problemas fonoarticulatorios. En este caso, por lo general, se diagnostica un trastorno trastorno del aprendizaje con alteraciones en la lectura, escritura y aritmética o el cálculo, con una alteración central en el procesamiento fonoarticulatorio, ¿sí? Y ya sabe uno hacia dónde tiene que hacer la terapia, ¿no? Conciencia fonológica, repetición de números, de secuencias, de tonos, discriminación de frecuencias, etc. Una discalculia visoespacial que estaría compuesta principalmente y que podría ser concomitante con alteraciones para la lectura léxicas o alteraciones ortográficas para la escritura, porque tenemos problemas para reconocer las formas o para movernos en el espacio. Muchas veces esto tiene que ver más con alteraciones en la ruta magnocelular. Voy a apagar porque no estoy conectado. Conecta. Una anaritmética propiamente dicha o discalculia propiamente dicha o discalculia central, que sería la discalculia en la cual lo que son la noción de números, la numerosidad, ¿sí? Entonces, la alteración central es problemas de manejo de cantidades, de magnitudes y de noción de números, ¿sí? Y como asociada al síndrome de Gershman, el síndrome de Gershman es un síndrome que se puede presentar en el neurodesarrollo, se puede presentar por un daño cerebral en áreas parietales superiores, principalmente el giro angular o el giro parietal o el lóbulo parietal superior. Y es un síndrome que, bueno, ya vamos a ver qué tiene, ¿no? Entonces aquí está cada una. La verbal, proyección de dislexia con problemas fonoarticulatorios, donde hay problemas de memoria de trabajo fonológica, porque no reconoce bien los números y con errores entre fonemas similares. Visoespacial, donde lo que tenemos son problemas para ubicar los números en filas, en casillas, corremos las decenas, las centenas, ¿sí? Nos cuesta manejar también los dígitos y confundimos la F con el 7, el 3 con la E, bueno, y así sucesivamente, porque estamos confundiendo las formas. Y la aritmética, donde ahí sí propiamente tendríamos problemas para establecer más, menos, contar hacia atrás, ¿sí? O de un número determinado hacia adelante, establecer cálculo de cantidades. Y la del síndrome de Gershman, lo que tenemos desorientación espacial, dificultades de reconocimiento de los dedos, no podemos decir cuáles son los dedos, problemas para hacer operaciones matemáticas. Ese es el típico síndrome de Gershman, ¿sí? Por alteraciones en la corteza parietal, principalmente derecha. Podríamos encontrar alteraciones de memoria de trabajo, alteraciones de memoria a largo plazo, problemas también suelen haber en el manejo de secuencias, de memoria procedimental, también alteraciones atencionales, impulsividad y problemas visoespaciales. No todas al mismo tiempo, sino dependiendo de cada perfil, ¿sí? Esto ya lo hemos visto, entonces me lo voy a saltar y aquí vemos algunos casos. Por ejemplo, esto sería mucho más espacial, ¿sí? Acá también, miren cómo cambia el orden de los números y no los logra poner en las filas de decenas y unidades, ¿sí? Pueden haber alteraciones de materia gris, alteraciones en la corteza intraparietal, en el lóbulo parietal, en el lóbulo parietal superior. Estos son casos de diferentes casos en los que se han visto alteraciones y entonces se mide la importancia de la corteza intraparietal para el cálculo aritmético. Esto es un pequeño casito que les dejo ahí. Todos estos casos son sacados del libro de neuropsicología infantil a través de casos clínicos. Es un libro bueno
bueno, si lo pueden conseguir, no lo tengo para pasárselos, pero es muy bueno que lo tenga para la maestría, para la especialización. Si alguna vez los vemos, se los presto para que lo fotocopien. Debe estar en la biblioteca, de hecho, eso es de Vectorial Médica Panamericana. Neuropsicología infantil a través de casos clínicos. Entonces, vemos en este caso, entonces las tareas verbales están bien, las tareas perceptuales están bien, pero específicamente las tareas de memoria de trabajo y en el que hay operaciones numéricas caen. Entonces, esto sería un caso típico de discalculia anaritmética, ¿sí? Esto es una prueba, no la tengo, no la he usado nunca, pero que está con la que evaluaron a este niño para evaluar aspectos aritméticos, el desarrollo de aspectos aritméticos. Y aquí los puntajes en las pruebas, claramente unas alteraciones en el uso de las nociones numéricas, ¿sí? Bueno, es como el resultado. Y bien, esto era como lo que estaba preparado para hoy de discalculia. No sé si tienen alguna pregunta. Profe, Bien. general, Sí, sí. personas que sufren bueno, que tienen alguna dificultad en alguno de estos aprendizajes, sea lectura, escritura o matemáticas, tú mencionabas que generalmente pues tienen varios inconvenientes a nivel educativo y que muchas veces no logran terminar. Pero digamos, no sé, dentro de mi ignorancia, estas personas que logran terminar, digamos, su bachillerato, estas pruebas estandarizadas que se Ajá. hacen finalizar este ciclo, ¿a ellos se les mide con esas mismas pruebas o tienen unas pruebas específicas para ellos? Las pruebas. ¿Me hablas de la... ¿Sí? Sí, esas pruebas a ver. Bien. La verdad, no conozco mucho sobre el tema. Ahí sí me corchas. No, tal vez alguien que sepa un poquito más sobre política de inclusión pueda tener más claridad sobre el tema. Yo qué creería desde mi ignorancia. Desde mi ignorancia, lo que yo creo es que esas pruebas se pueden ajustar para otro tipo de discapacidades, otro tipo de condiciones de discapacidad visual, auditiva, ¿sí? Cognitiva, pero no sé si estén ajustadas para tipo de problemas para discapacidades asociadas a los problemas académicos, o sea, las habilidades académicas. ¿Alguien iba a decir algo? Sí, señor. Cuando son las pruebas, saber hasta donde tengo entendido, y acá hay una profe que trabaja en orientación, cuando se llenan los formularios, ahí hay un Sí. ítem que se especifica si tiene el diagnóstico y se marca, entonces lo tienen en cuenta. Sobre Bueno, pero... todo para el rango en que queda el colegio al totalizar todas las pruebas. Sí, pero y completando lo habrán que dice Inés, o sea, el Sí. niño presenta la prueba, pero no se le valora. El niño sí va y presenta la prueba cuando se llena ese formulario, pero no, esa valoración no se tiene presente. Lo que dice Inés es verdad para, digamos, para la clasificación del colegio, ni para el niño, obviamente. Pero eso sí la presenta. eso es discriminación. No, profe, al contrario. Al No, contrario, No, se él le presenta la tiene. misma prueba. No, a ellos no les diseñan una prueba diferente. eso es Ellos discriminación. presentan Ellos tendrían la misma. que presentar una forma validada de la prueba, ajustada Algo diferente. para... Exactamente. Sí, claro. Por ejemplo, para un niño, yo creo que esas las hay para niños, por ejemplo, con discapacidades sensoriales. Sí, un niño con una discapacidad sordo, por ejemplo, no tendría componentes verbales o auditivos, ¿sí? Un niño con invidente debería presentar una prueba con braille o leída, ¿sí? Yo Para creo que eso. eso sí existe. Sí, profe, para eso existe. O sea, dependiendo Pero de... para estos casos no. O sea, no hay eh, pruebas adaptadas para niños con dislexia. ok, sí, es así, sí. Cierto, no lo hay. Pero Entonces, en lo que ese... pasa es que lo sacan de
promedio para que no dañe el promedio del colegio. Sí, ¿Sí? exacto. Eso es discriminación, o sea, eso es ocultemos los feitos para que no dañen, para que el colegio se vea más bonito. Ay, por Dios, eso me acuerda de cuando trabajaba en ese instituto allá que les contaba, era terrible, porque cuando iban a hacer las visitas de bienestar familiar, literalmente escondían a los niños con más deformidades o a los niños más feitos o que estaban con saliva, o que se poposeaban o que hacían, o que eran difíciles de controlar, hasta los medicaban, ¿sí? Los dopaban, simplemente para que la visita de bienestar familiar todo fuera lindo, ¿sí? No, horrible. Entonces, sí, pues yo no sé, o sea, no conozco mucho, la invitación es que revisemos un poco más las políticas de inclusión y las políticas y cómo funciona esto, y nada, y a futuro tratar de promover estrategias para ajustarlas, porque lo ético y lo que se debería hacer es tener formas ajustadas para problemas de aprendizaje. Entonces, ¿sí? Claro, ese es el Así como hay propósito. formas ajustadas para niños con discapacidad sensorial o motora. Por ejemplo, el que tiene discapacidad motora pues no puede digitar, no puede escribir, entonces ir a alguien que esas yo creo que sí existen. Entonces, es algo que creo que en algún momento lo mencionábamos, y es que esto de las habilidades académicas muchas veces no se tiene en cuenta como un problema de salud como tal, y como otras formas de discapacidad. Entonces simplemente se mantiene como que es un problema del niño o algo excepcional. Pero bueno, eso sería algo a trabajar a futuro. ¿Hay alguna otra pregunta o algún otro comentario? No, no. No sé, pues para mí tiene una